Un saludo a todos ustedes. Hoy les vengo a explicar qué son los límites de funciones trigonométricas. Los límites de funciones trigonométricas son aquellos que tienen alguna función trigonométrica, si suena redundante, ya sea seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Eso depende de la función que tengan. Para uno poder resolver un límite que tiene funciones trigonométricas, tenemos que tener tres cosas en claro. La primera, las identidades trigonométricas, que son fórmulas que nos permiten hacer cambios de una función trigonométrica a otra, debido a que si nosotros nos damos cuenta, las funciones trigonométricas, ellas siguen una serie de ciclos y hay funciones trigonométricas que pueden tener ciclos iguales. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que la tangente, por ejemplo, no únicamente con ciclos, sino con el triángulo de Pitágoras, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que la tangente es igual a seno sobre coseno, aquí, o también a 1 sobre cotangente. Nos podemos dar cuenta que secante es 1 sobre coseno, cosecante sería 1 sobre seno, ¿no? Aquí tenemos cosecante. También tenemos otras funciones trigonométricas muy importantes, como seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Tangente al cuadrado de x más 1 sería igual a secante al cuadrado de x, y 1 más cotangente al cuadrado es igual a cosecante al cuadrado de x. Estas serían las básicas, como dice ahí. Hay muchas más funciones trigonométricas y si la persona necesita tendría que consultar para resolver. Eso dependería básicamente del ejercicio que le pongan. Vamos a empezar por estas básicas, no creo que necesitemos más. Entonces lo primero son las identidades trigonométricas. Segundo son los límites trigonométricos. Se tiene que saber muy bien esos límites de estas funciones trigonométricas a qué tienden. Ya hay unas fórmulas establecidas. Por ejemplo, aquí tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. O que el límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x es igual a 1. O el límite de seno de x es igual a 0. Entonces tenemos esa, podemos tener también esta, límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x es igual a 1. Entonces aquí hay unas fórmulas que nos dicen ya ese límite a que está tendiendo, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y por último, lo que hay que tener en cuenta para resolver no únicamente límites trigonométricos, sino límites en general, cuando uno los quiere simplificar, es saber que el límite se encuentra en una forma indeterminada. ¿Qué es una fórmula indeterminada? Eso consiste en que ese límite tiene que tener las siguientes características, o la función de ese límite, ¿no? Que eso de 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, 1 a la infinito, 0 elevado a la 0, infinito elevado a la 0 y infinito menos infinito. Entonces, si yo reemplazo el valor que me está dando el límite y me da una de estas, yo puedo concluir que ese límite es indeterminado. Entonces vamos yo les voy a explicar en este video dos ejercicios de aplicación. Entonces el primer ejercicio de aplicación nos dan este límite que tiende a 0 de tangente al cuadrado de x sobre 1 menos coseno de x. Entonces lo primero que yo debo saber es si ese límite es indeterminado o no, y entonces reemplazo 0. Yo aquí reemplazo 0, tangente al cuadrado de 0, eso es 0. Entonces ya en el numerador me da 0. Y aquí reemplazo aquí el 0 en coseno. Entonces coseno de 0 me da 1. Y 1 menos 1, 0. Entonces como me dio 0 sobre 0, ya cumple esa propiedad de ser indeterminado. Ahora sí yo ya lo puedo tratar. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Que aquí en el denominador tengo 1 menos coseno de x. Muchos de estos límites se trabajan utilizando el concepto de conjugada. ¿Por qué? Porque la conjugada es una fórmula de producir lo que se llama una diferencia de cuadrados. Y eso me permite elevar este valor al cuadrado. Ya uno se da cuenta que esto, si yo lo multiplico por la conjugada, sería este mismo valor,
pero este 1 elevado al cuadrado que sería 1 y esto sería menos coseno al cuadrado de x. Y ahí yo me doy cuenta que eso me está coincidiendo con una función trigonométrica, ¿no? ¿Con qué función trigonométrica me está coincidiendo? Entonces yo voy y miro y me doy cuenta que sería esta, ¿no? Sería seno al cuadrado de x. Si este coseno está aquí sumando y lo paso acá a restar, me va a quedar que seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Entonces ya uno empieza a tener visión hacia dónde va. Eso es una de las cosas básicas que uno debe aprender cuando está pues aprendiendo matemáticas, ¿no? Mirar hacia dónde va, ¿no? Entonces ya sé que esto yo lo puedo convertir en 1 menos coseno al cuadrado de x si lo multiplico por la conjugada para después eso transformarlo en un seno al cuadrado de x. ¿Con qué fin? Miren que todo tiene que estar. Yo también sé, en una de las fórmulas que vi arriba, que tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces tangente al cuadrado también sería seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. Entonces ya teniendo yo la visión para dónde voy, empiezo a desarrollar el límite. Entonces lo primero que hago es multiplicarlo por la conjugada de 1 menos coseno de x, que sería 1 más coseno de x. Y como esto es un 1, el numerador tengo que hacerle lo mismo. Entonces este por este me va a dar aquí 1 menos coseno al cuadrado de x, que es una diferencia de cuadrados, y aquí arriba me va a quedar tangente al cuadrado por 1 más coseno de x. Ya sé que esto, como comprobamos arriba, es 1 menos coseno al cuadrado de x corresponde a seno al cuadrado de x. Entonces lo reemplazo por seno al cuadrado de x y arriba seguimos igual. Ya también lo que les había mencionado, mirando la fórmula, tangente al cuadrado de x es seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. Entonces hago el reemplazo de la tangente y eso me va a quedar multiplicado por 1 más coseno de x y divido todo sobre seno al cuadrado de x. Ya teniendo esto, pues hago la multiplicación numerador por numerador, denominador por denominador, y me va a quedar de esta forma, dividido sobre coseno al cuadrado de x sobre seno al cuadrado de x. Acá yo voy a utilizar una, por decirlo, propiedad que tienen las fracciones, que se conoce como, unos le dicen la ley de la oreja, otros le dicen, pues multiplican el numerador de la fracción de abajo por el denominador de la fracción de arriba, y el denominador de la fracción de abajo va a terminar multiplicando el numerador de la fracción de arriba. Como les decía, ley de la oreja o producto de extremos y medios. Mire que los medios van a quedar multiplicados entre sí y los extremos van a quedar multiplicados entre sí. Entonces yo hago la multiplicación de 1 por el valor del numerador, entonces sigue siendo el mismo valor, seno al cuadrado de x por 1 más coseno al cuadrado de x. Ahí no tuvimos ninguna alteración. Y acá coseno al cuadrado de x por seno al cuadrado de x se sube acá y me queda en el denominador coseno al cuadrado de x por seno al cuadrado de x. Ahora, como esto está en el numerador y este está en el denominador, se cancelan y a la final me está quedando un límite que es de 1 más coseno de x sobre coseno al cuadrado de x. Ya aquí puedo hacer el reemplazo a ver qué nos da. Entonces aquí yo reemplazo el 0 aquí en coseno del numerador y aquí en este coseno del denominador. Entonces 1 menos coseno de 0, nosotros sabemos que el coseno de 0 nos da 1. Aquí es 1. Y el coseno al cuadrado de 0 también nos da 1. Entonces aquí sería 1. Y entonces 1 más 1, 2, dividido entre 1, 2. Entonces ya tenemos la respuesta de ese límite trigonométrico. En este caso esos límites trigonométricos son fáciles de trabajar. Y ahora el ejercicio número 2 que les voy a explicar es uno de los ejercicios que nos dejaron de tarea. Y en este ejercicio consiste en que vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado dividido entre 1 menos secante de x. Entonces, como habíamos hecho con el ejercicio anterior, debemos probar que eso es una indeterminación para poderlo resolver. Reemplazo el 0 aquí arriba, entonces me queda 0 elevado al cuadrado 0, y el 0 lo reemplazo acá, entonces me quedaría secante de 0, eso es 1, y 1 menos 1, 0.
Entonces 0 dividido entre 0 es una indeterminación. ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo me doy cuenta de que esta 1 menos secante al cuadrado, yo la podría multiplicar por su conjugada y obtener 1 menos secante al cuadrado de x. ¿Eso qué fórmula yo la podría aplicar? Entonces me doy cuenta aquí arriba que hay una fórmula que me dice que secante al cuadrado de x es 1 igual a tangente al cuadrado de x más 1. O sea que este 1 que está aquí positivo, si lo paso al otro lado negativo, me quedaría que tangente al cuadrado de x es 1 igual a secante al cuadrado de x menos 1. ¿Pero por qué tangente? Entonces analizo que entre las diferentes límites que tienen funciones trigonométricas hay uno muy parecido que me dice que tangente de x sobre x me da 1. ¿Qué significa eso? Que por aquí yo tengo en este ejercicio una x, y si yo cojo aquí y esto lo multiplico por la conjugada y me da esa diferencia de cuadrados que se va a transformar en una tangente al cuadrado de x, con esta x, si yo hago las modificaciones cambiándolas de posición, podría obtener ese 1 que necesito. Por eso es que las matemáticas uno tiene que más o menos tener cierto conocimiento para poder uno ir a avanzar en ellas. Es como si cuando uno está construyendo algo. Entonces ya sabiendo eso, entonces yo voy a multiplicar este por su conjugada. Entonces aquí lo tenemos. Entonces nos damos cuenta que 1 menos secante de x lo voy a multiplicar por 1 más secante de x, y como estoy haciendo esto en el denominador, en el numerador también tengo que hacer lo mismo. Entonces hago la multiplicación de estos dos y me va a quedar 1 menos secante al cuadrado de x. Entonces este 1 menos secante al cuadrado de x me va a dar menos tangente al cuadrado de x. Bueno, pero ustedes me van a decir, ¿y por qué me dio menos? Si en la fórmula, porque esto me está dando invertido. Vamos a ver la fórmula, ¿no? Yo tengo que la fórmula es tangente al cuadrado de x más 1 es igual a secante al cuadrado de x. Este 1 está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que tangente al cuadrado de x es 1 igual a secante al cuadrado de x menos 1. Pero es que yo no estoy obteniendo eso. Yo estoy obteniendo es 1 menos secante al cuadrado de x. Mire que esta es igual a esta, pero el signo es diferente. O sea, este debería ser positivo y este negativo. ¿Cómo hago eso? Multiplicando por menos 1. Si yo multiplico por menos 1 a ambos lados de la ecuación, entonces me queda que menos tangente al cuadrado de x es 1 igual a ¿qué? Es 1 igual a menos por menos más. Entonces coloco el 1. Y más por menos, menos secante al cuadrado de x. Por eso es que menos secante al cuadrado de x es igual a menos tangente al cuadrado de x. Y aquí es donde sale esta menos tangente al cuadrado de x. Listo, ya teniendo eso, me doy cuenta que puedo aplicar la ley de la oreja, como llaman la extremos y medios, que ese es el nombre correcto. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta, como yo les decía anteriormente, que hay un límite en el cual si yo tengo esta tangente al cuadrado de x, también la podría dejar así, o así. Cualquiera de estos dos límites me sirven porque da el mismo resultado, ¿no? Yo decidí aplicar o sea, me hubiera podido ahorrar ese paso, extremos y medios, para que la x me quedara debajo de la tangente y poder producir ese 1. Entonces, ¿qué hice yo? Entonces miremos. Apliqué extremos y medios para eso aquí. El denominador de la fracción, el numerador de la fracción de arriba dividido entre 1, que sería su denominador de la fracción de arriba, y aquí el numerador de la fracción de abajo dividido entre 1 sobre el denominador pues de la fracción de abajo. Esto por extremos y medios, este debería pasar acá, pero no lo voy a mover, lo voy a dejar ahí. Y este debería
como está en un extremo, quedar en el extremo de abajo. Por eso me queda tangente al cuadrado de x dividido entre x al cuadrado. Y este 1 lo puedo yo quitar. Entonces por eso aquí me queda menos, este menos que estaba cargando aquí, tangente al cuadrado de x, lo puedo colocar aquí en la mitad de la fracción o en el numerador de la fracción. Eso no es problema, mientras tanto que ese menos no se pierda. Eso no se puede desaparecer. Listo. Entonces ya teniendo eso, entonces aquí nosotros tenemos que menos, abro paréntesis, 1 más secante al cuadrado de x dividido entre tangente al cuadrado de x sobre sobre x al cuadrado. Esto yo lo puedo partir en 2. Esto de todas maneras da 1, pero para el que no lo vea de una, yo sé que tangente al cuadrado de x dividido sobre x al cuadrado es tener tangente por x sobre x por tangente de x por x. Esto es tangente al cuadrado de x sobre x al cuadrado. Estos dos. Esto ya sé que este límite, cuando esto tiende a 0, esto es 1. Por este límite, cuando esto también tiende a 0, es 1. Entonces por eso en el denominador me queda 1. Y arriba entonces solo me quedaría la fracción menos, abro paréntesis, 1 más secante de x, pero yo aquí de una vez hice el reemplazo, ¿no? ¿Cuánto es esta secante aquí? X vale 0. ¿Cuánto es la secante de 0? Ya sabíamos que era 1. Eso lo comprobamos al inicio del ejercicio. Entonces ya me queda 1 más 1, 2. Pero como aquí está toda esa fracción está multiplicada por un menos, entonces me quedaría por menos 2, ¿no? Entonces aquí tengo 2 positivo por el negativo, me queda menos 2 dividido entre 1. Entonces la respuesta de este ejercicio es menos 2. Espero que la explicación de estos dos ejercicios les haya servido. Si tienen alguna duda me escriben. Este ejercicio, pues este documento, yo lo voy a dejar el enlace, lo voy a cargar en el Drive y para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan estudiar con más detenimiento. Entonces los ejercicios abajo van a tener un enlace en donde dice descripción y ahí ustedes van a poder darle ahí y descargar ese documento para que lo bajen del Drive donde va a estar almacenado. Me despido de ustedes y espero que les haya servido la explicación. Hasta luego y que estén bien.